Mis estimados hermanos, hemos estado viendo unas aplicaciones y en estas aplicaciones hemos comprendido que Cristo ha prometido estar de manera especial con nosotros, con el pueblo de Dios. Él ha prometido estar cuando su pueblo se ha reunido. Y cuando tenemos esta valiosa comprensión de que Cristo está con su pueblo, ya dejamos de ver el culto como aquella obligación. Tengo la obligación de ir al culto porque es mi responsabilidad. Ya dejamos de verlo como una obligación y empezamos a cambiar la perspectiva. Ahora lo comenzamos a ver como un privilegio. El privilegio que tenemos de reunirnos y encontrarnos con Cristo. Ya tenemos claro que no venimos a una reunión religiosa, sino que hemos venido a encontrarnos con el Señor, al lugar donde Él ha prometido encontrarse con su pueblo por medio de estos, permita la palabra, medios de gracia. Él los ha establecido. Y ahora vamos a ir a otra aplicación. No sé qué número tiene usted allí. Creo que va a ser la séptima. La séptima, correcto. Dice así el título de esta séptima. El principio regulador se aplica a todo lo relacionado con la iglesia. Se aplica a todo lo relacionado con la iglesia. En las primeras oportunidades vimos aquella identidad única de la iglesia como institución, que es aquella que vive llena de la presencia especial de Dios. El principio regulador se aplica a todo lo que está relacionado con la iglesia. Es decir, no solamente se aplica a la adoración de la iglesia, sino que también se aplica a la doctrina de la iglesia. Se aplica también al gobierno de la iglesia y se aplica también a las tareas o a la misión que debe ejercer la iglesia. Es decir, todo lo que está relacionado con la iglesia es santo, todo, y está sujeto a regulaciones especiales. Lo vimos al comienzo cuando empezamos a hablar de la sola escritura. Sola escritura. La adoración está regida por la sola escritura, pero también las doctrinas que creemos en la iglesia deben estar regidas por la sola escritura. El gobierno que se desarrolla en la iglesia también debe ser regido por la sola escritura. Y la misión que tiene la iglesia también debe ser regido por la sola escritura. Entonces empecemos con el primero. El principio regulador se aplica a la doctrina de la iglesia. El principio regulador se aplica a la doctrina de la iglesia. La doctrina de la iglesia debe ser gobernada por el principio regulador. Querido hermano, querida hermana, en todas las áreas de su vida o en otras áreas de su vida, se nos permite como esa libertad para que usted pueda pensar lo que a usted bien le parece. Si a usted le parece bien tener esta postura, está bien, lo puede hacer, siempre y cuando su postura no contradiga las escrituras. Permítame explicarlo cada vez más despacio. Hay ámbitos en la vida humana donde Dios no ha dado mandamientos específicos,
sino que Dios ha dado unos principios que son generales, que son generales. En estos casos, el creyente debe actuar según la conciencia, pero una conciencia iluminada por la palabra de Dios. Una conciencia iluminada por la verdad de Dios. El cristiano debe actuar con sabiduría, con conciencia, con sabiduría y con una libertad responsable. Y usted puede leer sobre este tema en Romanos capítulo 14 o en Primera de Corintios capítulo 10. Estos capítulos hablan de esta conciencia, de esta libertad, pero responsable. Permítame un ejemplo. En política, un cristiano puede tener distintas posturas políticas, puede tener distintas posturas económicas. Considera que el sistema económico más adecuado puede ser este o puede ser aquel, y puede creer lo que considere conveniente, siempre y cuando no abrace ideologías contrarias al señorío de Cristo o contrarias a la ley moral de Dios. Puedo considerar que la organización económica más favorable es esta, por estas razones, y está bien, está en la libertad de pensarlo de esa manera. Programas sociales, considero que este programa social es muy bueno por estas razones. Medidas legales, siempre que no atente contra la vida, contra la injusticia o contra un relativismo moral. Otro ejemplo, en la época del COVID, las vacunas o también tratamientos médicos. Usted puede tener cualquier opinión sobre la eficacia de esas vacunas, sobre los riesgos, sobre cualquier cosa. Un creyente puede aceptarla, puede decir sí, yo creo que sí es correcto, puede también rechazarlas o puede también usarlas con cierta reserva, siempre y cuando actúe con una conciencia limpia, siempre y cuando actúe también por amor al prójimo. El cristiano debe actuar siempre con fe, con sabiduría, pero jamás con desprecio a otros para poner su opinión adelante. Entonces, mis hermanos, si el principio regulador se aplica estrictamente a la iglesia, como la doctrina, la adoración, el gobierno y las tareas de la iglesia, y como acabamos de decir, no todas las áreas de la vida humana están reguladas al mismo nivel. No todas las áreas de la vida humana de cristianos se regula igual. Debemos tener en cuenta o pensar en lo siguiente. Lo que yo pienso y lo que yo creo va conforme a la palabra de Dios. Estamos diciendo que la doctrina de la iglesia debe ser todo conforme a la palabra de Dios. La doctrina de la iglesia no se puede conformar de acuerdo a mis ideas humanas. La doctrina de la iglesia debe tener un apoyo bíblico claro, un apoyo bíblico convincente. Dice la Confesión de Fe, capítulo 1, párrafo 6. Confesión de Fe, capítulo 1, párrafo 6. Si alguien la tiene, la puede leer en voz alta. Capítulo 1, el párrafo 6.
Adelante. Listo, mi hermano, dejémoslo hasta ahí. Gracias, mi hermano. Entonces, está expresamente escrito o necesariamente contenido en las Santas Escrituras. Los que sostienen el principio normativo, recordarán ustedes que hablamos de los luteranos y hablamos también de los anglicanos. Ellos hacían una importante distinción entre la doctrina de la iglesia, por un lado, y su gobierno y la adoración, por otro lado. Ellos decían que sí, efectivamente, la sola Escritura es la que establece la doctrina de la iglesia, pero no para el gobierno ni para la adoración de la iglesia. Dice un teólogo llamado Tuyos, y él es un oponente al principio regulador, y él dice lo siguiente: las escrituras cristianas son una revelación de la verdad divina, no una revelación de la política eclesial. No solo no establecen el esquema de tal política, sino que ni siquiera dan las pistas adecuadas y concluyentes de una política eclesial. Eso es lo que dice este teólogo que se opone al principio regulador. Entonces pareciera inicialmente que, bueno, por lo menos tienen un gran énfasis en que las doctrinas deben ser conforme a la palabra de Dios. Pero cuando vemos un poco más profundo y decimos, bueno, pero si la parte eclesiástica y si la parte de adoración es conforme al principio normativo, pues en algún momento va a tener que causar una doctrina en una enseñanza que no está salida de las Escrituras. La adoración refleja lo que creemos. Cuando usted ve el culto, usted puede tener una idea de qué cree la iglesia. Lo que la iglesia hace en el culto comunica cuál es su doctrina. Lo que la iglesia hace y cómo adora a Dios está comunicando qué cree. Cuando se introducen elementos no mandados por la palabra de Dios, está modificando o está debilitando la doctrina. Aunque pareciera que no se notara mucho, con la práctica se empieza a notar. Los luteranos y anglicanos comparten una adoración litúrgica y el principio normativo. Ellos permiten prácticas desde que no estén prohibidas en las Sagradas Escrituras. Los luteranos, los anglicanos, ellos se permiten usar, por decir algo, estructuras clericales. Ellos usan un gobierno episcopal más estricto, usa elementos rituales y muchos de ellos vienen heredados de Roma. Cuando ellos se separan, adoptaron muchas cosas de la adoración que venían de Roma. Los luteranos son un poco más moderados, centrados más en la predicación de la palabra de Dios, en los sacramentos bíblicos. Aunque tanto luteranos como anglicanos, ellos dicen y afirman que la palabra de Dios es la
autoridad bíblica en doctrina, pero se permiten la tradición, traer cosas de tradición eclesiástica y lo traen al culto y lo traen al gobierno. A manera de ejemplo, Martín Lutero. Él sostenía, como lo habíamos dicho en otras oportunidades, el principio normativo de la iglesia y su adoración. Por lo tanto, para Martín Lutero era fácil o era suficiente fundamentar la práctica del bautismo infantil, el bautismo de niños, y lo fundamentaba en la tradición de la iglesia. Solamente porque la iglesia lo hacía, entonces, desde que esa tradición no vaya en contra de las escrituras, se lo permitía. Y dice un teólogo que habla de Lutero, dice lo siguiente, dice, el teólogo llama Ataus, y dice: al establecer contra los anabaptistas que el bautismo de infantes era correcto, Lutero coloca la tradición cristiana común en primer plano del debate. Para usar los términos de la iglesia luterana en sus comienzos, podríamos llamarlo la realidad católica universal del bautismo de infantes. Ciertamente no fue la última palabra de Lutero sobre el tema, pero sí fue la primera. Hasta aquí va la cita. Entonces, mis hermanos, vemos que los luteranos, los anglicanos, no sostienen el principio regulador de la iglesia. Vemos que el bautismo de infantes, para ellos, no tiene que ser establecido por clara enseñanza bíblica. No tiene que estar clarito expuesto allí en las escrituras, sino que simplemente, desde que no se contradiga, se puede hacer en el pensamiento de ellos. Ahora veamos, el principio regulador se aplica al gobierno de la iglesia. El principio regulador se aplica al gobierno de la iglesia. Los puritanos sostenían que el principio regulador estaban comprometidos históricamente con algo que llamaron el jus de venon. Jus de venon. Los que están tomando notas, escribe jus divinum. Jus divinum. ¿Qué enseña? Sencillamente que la Biblia nos da la forma de gobierno. El jus divinum es una expresión latina que significa derecho divino, jus divinum, o por institución divina. Es una expresión latina, como acabamos de decir, y era muy común en el contexto teológico en el siglo XVI y XVII, durante y después de la Reforma. Se usaban muchísimo para afirmar doctrinas, prácticas. Y muchos reformados afirmaban que el gobierno presbiteriano y el principio regulador del culto eran jus divinum. Es decir, no eran inventos de los hombres, sino eran principios obligatorios ordenados por Dios. Ordenados por Dios. Algunos podrían decir, pero jus divinum, ¿por qué se usaba tanto el latín? Pues en ese momento el latín era como el idioma universal en Europa y permitía un idioma que tuviera buen tecnicismo ser útil para los teólogos en ese entonces, para los teólogos, para los juristas, para los filósofos. Entonces la academia decidió usar el latín y los teólogos han usado también este lenguaje. Entonces encontramos esta expresión jus divinum. Pero ¿cómo se aplicaría este jus divinum? Imaginemos por un momento un presidente. El presidente da una orden. O pensémoslo de la siguiente manera. El alcalde da una orden. La orden del alcalde tiene una autoridad local. Pero si el presidente establece una orden, tiene más alcance, es nacional. De manera similar ocurre con la iglesia. La iglesia
establece por prudencia ciertas cosas, y aquí tenemos una autoridad, sí, de los hombres, humana, pero lo que Dios ordena en su palabra tiene autoridad divina. Como decían los teólogos, eso es ius divinum. Pero ¿por qué es importante? Porque recordemos, en el siglo XVI y XVII surgió una gran pregunta. ¿Qué cosas en la iglesia fueron ordenadas por Dios y cuáles simplemente son tradiciones humanas? A esto respondieron los reformadores. ¿Qué cosas o qué aspectos de la iglesia son ius divinum, establecidas directamente por Dios? Y vemos, por ejemplo, la predicación de la palabra de Dios. Los reformadores sostenían que la predicación pública es ius divinum, porque Cristo la ordenó: ir por todo el mundo y predicad el evangelio. Esto dice en Marcos 16:15. O el orden en la iglesia, los ancianos de la iglesia. Los reformadores argumentaron que el oficio del anciano es ius divinum, porque aparece instituido por los apóstoles. Ius divinum. Pero podríamos preguntarnos también, ¿qué otra cosa? El bautismo, la Santa Cena. Porque fueron ordenados por Cristo mismo. Entonces empezó a discriminar qué es lo ordenado por Dios. Pero hay veces, para entender qué es lo ordenado por Dios, también es bueno poner el contraste qué no es, para poder diferenciar. Entonces miremos qué no sería ius divinum. Por ejemplo, el color de las paredes del lugar donde nos congregamos no es ius divinum. La hora exacta en que comenzamos el culto tampoco lo es. Las sillas, si tenemos sillas plásticas o sillas cómodas como las que por la gracia del Señor tenemos. El tamaño del púlpito, si lo hacemos de pared a pared. La Biblia, la palabra de Dios, no ordena estas cosas de manera específica. Son consideradas como asuntos de la prudencia cristiana. El principio regulador de la adoración fue un concepto muy importante para los puritanos y para los reformadores. ¿Qué prácticas son fundamentales? ¿Qué prácticas son ius divinum? Dios que ordenó que debemos practicar. Dios que ordenó que debemos practicar en la adoración. Dios que dijo de cómo debemos organizarnos como iglesia. Dios que dijo. Y por eso allí hubo muchos debates. Debates sobre las liturgias, las festividades religiosas. Y se empezaron a discriminar estas cosas. Y la pregunta, siempre alrededor de todo lo que estaban haciendo, ¿esto es ius divinum? Como habíamos dicho al comienzo, los anglicanos niegan expresamente el principio regulador. Y dice uno de ellos, Richard Hooker, abro comillas, dice él: su objetivo es afirmar el derecho de una libertad amplia sobre la base de la escritura y la razón. El punto de vista de ellos es, si la escritura no lo prohíbe, pero la tradición lo permite y la razón también ve que es posible, pues incluyámoslo. Y vemos que el pensamiento de este hombre anticipa los puntos de vista de muchos cristianos de hoy por hoy. Ese punto de vista se puede sostener por la ignorancia de la identidad de la iglesia como casa de Dios. Y ya habíamos expuesto hace 8 días, ¿qué es eso? O hace 15 días, ¿qué es la iglesia como casa de Dios?
Claro, cuando se ignora que la iglesia es la casa de Dios, se puede hablar este tipo de cosas, como que nos podemos permitir ciertas cosas en el culto. El principio regulador controla tanto la adoración que hacemos a Dios como el gobierno de la iglesia. Dice la confesión en el 1:6, como leíamos ahorita, y lo leo para ustedes. Y allí en la confesión vemos cómo agrupa la confesión tanto la adoración como el gobierno. Y dice así: hay algunas circunstancias concernientes a la adoración a Dios y el gobierno de la iglesia que son comunes a las acciones y sociedades humanas, las cuales deben ser ordenadas a la luz de la naturaleza y la prudencia cristiana, conforme a las reglas generales de la palabra, las cuales siempre deben ser obedecidas. Allí vemos la confesión que agrupa tanto la adoración como el gobierno. Vamos a la tercera. El principio regulador se aplica a las tareas de la iglesia. Las tareas de la iglesia. La iglesia está sujeta a la regulación especial de la palabra de Dios. Hay una identidad única que tiene la iglesia. En el lenguaje de los, como lo decíamos al comienzo, los credos posapostólicos, recuerda que decíamos algo, una palabra muy importante: santa. La iglesia es santa. Diferente a cualquier otra institución de la sociedad, la iglesia es santa, tiene una identidad única. Y como identidad santa y única, tiene unas funciones únicas y unas tareas únicas que debe hacer en el mundo. Tareas distintivas de la iglesia. Y estas tareas están especificadas por un principio regulador: sola escritura, la palabra de Dios. Y tenemos varios deberes. Un deber de la iglesia es enfocarnos en las tareas que Dios asignó. No podemos inventar nuevas misiones como iglesia, no. No debemos inventar nuevas tareas según las modas, según la cultura o según la necesidad que surge en el mundo. El trabajo principal que tenemos como iglesia es adorar a Dios públicamente como Él quiere ser adorado. Discipular, enseñar, bautizar, preparar líderes. Trabajo de la iglesia. Y allí es donde debemos invertir el tiempo, la energía, los recursos, en hacer su tarea, la tarea delegada a la iglesia. Otro deber de la iglesia no debe imitar ni sustituir al Estado ni a la familia. No está llamada a ser un partido político, una ONG, un colegio, una universidad. No debemos tomar roles ajenos, porque al tomar roles ajenos empezamos a perder la identidad espiritual con la que Dios nos caracterizó. No debemos introducirnos en funciones que no son bíblicas. Si somos templo de Dios, debemos funcionar como templo de Dios, no como partido político, no como institución educativa, no, como templo de Dios, un templo de Dios destinado para adorar a Dios. Otra, la iglesia no debe delegar sus funciones, no debe delegar las funciones, nos fue asignada, debemos hacerla, no debemos entregarla a otras entidades, debemos ir en obediencia, dice el pastor Sean Waldron.
Solo la iglesia puede mantener la adoración pública a Dios. Solo la iglesia puede cumplir la gran comisión. Solo la iglesia puede discipular, bautizar y enseñar a los discípulos a observar todos los mandamientos de Cristo. Solo la iglesia puede adiestrar apropiadamente a su propio liderazgo. Fin de la cita. Entonces, mis queridos hermanos, tenemos tareas específicas dadas por la palabra de Dios. Debemos tomar decisiones y hacer todo nuestro esfuerzo en atender esa misión que nos ha sido encomendada. Así que es una gran responsabilidad la que tenemos como iglesia. Hasta aquí van las aplicaciones y empezaremos un nuevo o otro título que es: el culto levítico ha sido cumplido y abrogado en Cristo. El culto levítico ha sido cumplido y abrogado en Cristo. Y permítame en 2 minutos hacer una introducción a lo que veremos. Aquí resolveremos una pregunta. ¿Cómo debemos interpretar las formas de adoración del Antiguo Testamento a la luz del cumplimiento en Cristo y del Nuevo Pacto? ¿En qué medida las prácticas del culto levítico siguen vigentes o han sido abrogadas en la adoración cristiana? ¿Sí se han dado cuenta que muchos traen del Antiguo Testamento adoración como ellos lo hacían y lo quieren hacer en la adoración del Nuevo Pacto? Eso es lo que veremos los siguientes domingos, si el Señor nos permite. Oremos. Sí. El título es: el culto levítico ha sido cumplido y abrogado en Cristo.